La película comienza en un tradicional rancho español llamado Casa del Toro, donde los jóvenes becerros entrenan para algún día convertirse en grandes toros de lidia. En ese rancho, algunos de los becerros se divierten entre ellos y demuestran su fuerza como si ya fueran toros adultos. Sin embargo, uno de los becerros se destacaba por ser completamente diferente. Su nombre era Ferdinand. En cierto momento, Ferdinand se aleja silenciosamente de los demás becerros y carga un balde de agua hasta una pequeña flor que crece junto a un muro de piedra. Al ver la flor, Ferdinand la riega con cariño, demostrando que no quiere ser como los otros becerros, que solo piensan en mostrar fuerza y furia. De repente, un camión llega al rancho y los becerros se emocionan, ya que la llegada del vehículo significa que un torero elegirá al próximo toro para llevarlo al combate. Valiente, el becerro más fuerte del grupo, empieza a insultar a los demás creyéndose el más merecedor de ser elegido. Por eso, comienzan a discutir, y en medio del alboroto, Valiente empuja a uno de los becerros, llamado Huesos, y casi lo hace pisar la flor. Preocupado, Ferdinand aparta a Huesos de la flor, y al ver eso, Valiente y los otros becerros lo insultan por ser débil y por solo preocuparse por una planta. Más tarde, el torero llega al observatorio, y los toros adultos son liberados en la arena de entrenamiento. Poco después, dos toros grandes y fuertes, que eran el padre de Valiente y el padre de Ferdinand, comienzan a pelear en la arena. No pasa mucho tiempo hasta que el padre de Ferdinand gana la pelea, y sin dudarlo, el torero lo elige. Al ver que su padre estaba muy molesto por haber perdido la pelea, Valiente intenta consolarlo, pero no lo consigue. Luego, el padre de Ferdinand conversa con su hijo, y el pequeño becerro le confiesa que cuando crezca no quiere pelear. Sin embargo, su padre intenta convencerlo, diciéndole que cuando sea mayor cambiará de opinión y se convertirá en el mejor luchador de las arenas. Después de eso, el padre de Ferdinand se va, y el pequeño becerro queda pensativo sobre su futuro. Cuando todo parecía estar bien, Valiente pisa la flor de Ferdinand y lo deja muy triste. Con el paso de los días, Ferdinand permanece en su establo esperando a su padre, pero él nunca regresa. Una noche, el camión del torero vuelve, y Ferdinand se emociona creyendo que su padre ha regresado. Pero al mirar hacia afuera, el pequeño becerro se sorprende al ver que el vehículo estaba vacío. De repente, un empleado del rancho aparece, y al ver a Ferdinand fuera del establo, intenta regresarlo. Rápidamente, Ferdinand se niega y escapa, saliendo de la casa del toro. Para evitar que huya, los empleados lo persiguen, pero al ver un tren que se va, Ferdinand decide subirse a él. Después de algunas horas, el tren se detiene, y Ferdinand aprovecha para bajar. Sin saber dónde está, el pequeño becerro empieza a caminar por un bosque, pero a lo lejos escucha ladridos. Debido a eso, Ferdinand se distrae y sin querer cae por un acantilado. Con la caída, Ferdinand se desmaya, y al despertar al día siguiente, se da cuenta de que está en un granero. En ese momento, aparece una joven llamada Nina, y al principio Ferdinand se asusta, pero pronto nota que ella es cariñosa. Además, el pequeño becerro ve la flor que Nina lleva en la mano, y se siente más seguro a su lado. Más tarde, Ferdinand sale del granero con Nina, y pasean por la granja. En el camino, huele todas las flores que encuentra y se da cuenta de que ese lugar era tranquilo y no había toros peleando entre sí. Con el paso de los días, Ferdinand se divierte con Nina y la ayuda con las tareas. Después de algunos años, Ferdinand crece y se convierte en un toro fuerte, pero aún así seguía disfrutando de las mismas cosas y vivía pacíficamente con la familia de Nina. Un día, el toro cuida algunas flores porque el Festival de las Flores estaba por celebrarse. Sin embargo, cuando llega el día del festival, el padre de Nina dice que el toro no puede asistir, ya que su tamaño podría asustar a los demás. Al escuchar eso, Nina se entristece y se niega a ir al festival, pero su padre la convence diciendo que, en lugar de Ferdinand, llevará al perro de la familia, llamado Paco. En cuanto se van, Ferdinand queda pensativo, reflexionando si debe ir al festival, a pesar de la prohibición del padre de Nina. Después de pensar un poco, Ferdinand decide ir, y al llegar a la ciudad, se da cuenta de que el festival ya ha comenzado. Al ver las flores, el toro queda encantado, y además, divisa a Nina y a su padre a lo lejos. Emocionado, Ferdinand empieza a caminar hacia ellos,
pero sin querer se le queda la cabeza atrapada en unas ropas de un tendedero. Rápidamente, el toro intenta liberarse, y por ser torpe, cae sobre una abeja y termina siendo picado. Por eso, Ferdinand comienza a correr, sin darse cuenta de su tamaño, y con los ojos vendados, derriba todo lo que encuentra a su paso. Además, una bebé queda atrapada en sus cuernos, y cuando ella le quita el paño que cubría sus ojos, el toro finalmente se da cuenta de lo que estaba ocurriendo. Al ver que va a chocar con un vehículo, Ferdinand se detiene bruscamente, haciendo que la bebé salga volando. En ese momento, el toro corre tras ella y la salva antes de que toque el suelo. Luego, Ferdinand mira a su alrededor y se da cuenta de que ha destruido todo el lugar. Las autoridades también aparecen y se preparan para arrestar al toro, creyendo que era peligroso. Para no ser capturado, Ferdinand empieza a correr y entra en una tienda de porcelana para esconderse. Después de eso, el enorme toro intenta moverse entre los estantes, que estaban repletos de piezas frágiles. Pero de repente, una anciana aparece y al ver la cola de Ferdinand, piensa que es un plumero y comienza a limpiar el lugar. Como no ve muy bien, la anciana también limpia el rostro de Ferdinand, pero al hacerlo, el toro estornuda, lanzándola hacia afuera y llamando la atención de las autoridades. Sin tener a dónde huir, Ferdinand es capturado y llevado dentro de un camión. Al ver eso, Nina intenta salvarlo, pero las autoridades se lo impiden. Más tarde, Ferdinand es llevado a un lugar y al ver una estatua, se da cuenta de que estaba de regreso en la casa del toro. Un poco preocupado, el toro intenta escapar, pero se le quedan los cuernos atorados. Para calmarlo, el dueño del rancho, conocido como Moreno, pide a los empleados que traigan una cabra y la coloquen al lado de Ferdinand. Esa cabra, llamada Lupe, es colocada en el camión y empieza a conversar con el toro. Se presenta como una entrenadora profesional de toros, sin embargo, a Ferdinand no le importa, ya que lo único que desea es encontrar una forma de volver a casa. Después de ser llevado de vuelta a la casa del toro, Ferdinand se reencuentra con sus antiguos compañeros de la infancia, Valiente, Guapo, Angus y Huesos. Al ver a Ferdinand, todos quedan impresionados al notar que ha crecido y se ha vuelto más fuerte. No obstante, Valiente, como siempre, intenta mantener su actitud dominante y finge no estar impresionado con el nuevo aspecto de Ferdinand. Después de ver a sus antiguos compañeros, Ferdinand se dirige al establo, pero Lupe decide quedarse con él. Como estaban con sueño, se duermen, pero en la madrugada son despertados por 3 erizos que estaban robando sus objetos y comida. Al verlos, Lupe los espanta, pero Ferdinand demuestra compasión y los deja ir. Antes de que amanezca, Ferdinand intenta escapar, ya que quiere regresar a casa. Camina en silencio hasta la cerca exterior, pero al tocarla, recibe una descarga eléctrica que lo lanza hacia atrás. En cuanto el toro cae al suelo, unos caballos llamados Hans, Greta y Klaus aparecen y lo insultan por intentar escapar. Sin muchas opciones, Ferdinand les pide ayuda para pasar la cerca, pero los caballos se niegan, diciendo que si él intenta huir, llamarán a los humanos. Al día siguiente, Lupe despierta y escucha a los humanos decir que el torero más famoso de España, conocido como el Primero, está por llegar. Eventualmente, el Primero llega y habla con Moreno, diciéndole que planea elegir al mejor toro para su última batalla, ya que después de eso se retirará. Rápidamente, Moreno ordena que los toros se preparen, y enseguida se abren las puertas de la arena, pero Ferdinand se niega a entrar. Molestos, los otros toros lo empujan, y cuando entran a la arena, hacen sus presentaciones y luchan entre sí para impresionar a el Primero. Durante una de las demostraciones, Guapo termina desmayándose y cae al suelo. En lugar de atacarlo, Ferdinand corre hacia él e intenta ayudarlo a levantarse, pero al hacerlo, interfiere con Huesos y provoca que choque con los otros toros, causando una enorme confusión. Molesto con todo lo que estaba ocurriendo, el Primero decide terminar la presentación, pero Moreno le pide una segunda oportunidad. El Primero acepta, pero advierte que si los toros no hacen una buena demostración al día siguiente, arruinará la reputación de la casa del toro. Más tarde, los toros se preparan para volver al establo, pero pronto ven a Guapo dentro de un camión, a punto de ser llevado. Guapo estaba emocionado, pensando que había sido elegido por el Primero, pero no sabía que en realidad sería llevado al matadero. Durante la noche, Ferdinand se queda pensativo, extrañando a Nina y su hogar. En ese momento,
El toro se da cuenta de que Huesos estaba llorando por Guapo y trata de consolarlo. Durante la conversación, Huesos le advierte a Ferdinand que, si no quiere tener el mismo destino que Guapo, tendrá que demostrar fuerza frente a él primero. Al día siguiente, Ferdinand ve a los toros entrenando y nota que Angus corre hacia un barril, sin ver que un conejo está en el camino. Rápidamente, Ferdinand corre detrás de Angus y lo empuja para alejarlo. Luego, Ferdinand intenta frenar para no golpear al conejo, pero por la velocidad no logra detenerse. Después de pensarlo un poco, logra esquivar al conejo con sus cuernos, dejándolo a salvo. Desde lejos, el toro ve que el conejo se ha desmayado del susto al pensar que sería atropellado, y preocupado, Ferdinand se acerca a él. Por suerte, el conejo despierta y se va, pero Lupe aparece y le dice a Ferdinand que debe concentrarse en las batallas. Sin embargo, el toro le responde que no quiere pelear, pero para ayudarlo la cabra lo anima, diciéndole que vea las batallas como si fueran un baile. Como los caballos estaban cerca, se burlan de Ferdinand, diciendo que los toros no bailan. Pero para demostrar lo contrario, Ferdinand comienza a mostrar sus habilidades. No pasa mucho tiempo hasta que comienza una verdadera competencia de baile, y los toros demuestran ser excelentes bailarines, dejando a los caballos sin oportunidad. Más tarde, los toros se reúnen para celebrar la victoria, pero Valiente aparece y los insulta, diciendo que los toros están hechos para luchar, no para bailar. Al oír eso, los toros se desaniman, recordando lo que pasó con Guapo. Sin embargo, Ferdinand no se deja vencer y planea idear un plan para escapar. Durante la noche, Ferdinand cuenta con la ayuda de los erizos y logran abrir una puerta que lleva a una sala. En ese lugar, Ferdinand se conmueve al encontrar una foto de su padre colgada en la pared, junto con sus cuernos. Además, Ferdinand ve los cuernos de otros toros y descubre que ninguno de ellos ganó sus batallas, ya que al final todos fueron enviados al matadero. Preocupado, Ferdinand regresa al establo y alerta a los demás toros sobre la verdad, diciéndoles que las batallas no sirven para demostrar quién es más fuerte, sino para decidir quién será llevado. Al escuchar esto, los toros no le creen, y furioso, Valiente comienza una pelea contra Ferdinand. Ferdinand intenta defenderse, y en medio de la confusión, termina rompiendo el cuerno de su rival. Esa victoria llama la atención de él primero, quien elige a Ferdinand como el último toro que enfrentará. Por otro lado, Valiente, que ha sido derrotado y ahora está sin un cuerno, es descartado y enviado al matadero, igual que Guapo. Más tarde, Lupe habla con Ferdinand y le pide que huya, pero el toro se niega, diciendo que solo se irá si todos van con él. Con eso, trazan un nuevo plan y, una vez más, cuentan con la ayuda de los erizos, que mantienen distraídos a los caballos mientras los demás invaden el matadero. Allí dentro, encuentran a Valiente, quien ya estaba preparado para partir de este mundo. Decidido a salvarlo, Ferdinand rompe la puerta de la celda e intenta convencerlo de escapar. Durante la conversación, Ferdinand escucha una voz conocida y al investigar, se da cuenta de que era Guapo, que aún estaba vivo. Ferdinand intenta ayudarlo, pero por ser algo torpe, pisa un mecanismo que activa una cinta transportadora automática. Con eso, Guapo es llevado hacia una prensa, donde iba a ser finalizado. Preocupado, Ferdinand intenta detener la máquina él solo, pero no lo logra. En ese momento, Valiente aparece y usando una barra de hierro, consigue detener la prensa. Sin embargo, cuando todo parecía estar bien, la cinta sigue funcionando y en medio del caos, Ferdinand y Valiente quedan atrapados junto con Guapo. Poco después, son llevados a una sala donde son congelados. Luego, son lanzados sobre una cinta, pero, al ir a gran velocidad, logran salir del lugar y descienden por una colina dentro de un contenedor de basura. Después de eso, los toros chocan contra un camión, llamando la atención de los empleados del lugar. Sin perder tiempo, entran en el camión y los erizos lo conducen mientras los empleados los persiguen. En cierto momento, Ferdinand y los demás logran escapar y llegan a la ciudad, pero pronto se dan cuenta de que había muchos vehículos detenidos, lo que permite que los empleados los alcancen. Con eso, el grupo sale del vehículo y se dirige a una estación de tren. Allí, ven que un tren estaba por partir e intentan empujar un vagón hasta alcanzarlo. El grupo sube al vagón, pero al darse cuenta de que los empleados no se rendirían, Ferdinand decide quedarse atrás y es capturado.
Eventualmente, Ferdinand es llevado a una arena en la ciudad, donde tendría lugar la gran batalla de El Primero. Rápidamente, la noticia sobre Ferdinand se difunde por la televisión, llegando hasta el padre de Nina, quien decide ir en busca del toro para salvarlo. Mientras tanto, El Primero se prepara en la arena, dejando a todos impresionados. Finalmente, se abren las puertas y Ferdinand entra en la arena. Después de eso, El Primero lo enfrenta, pero Ferdinand evita el combate y en lugar de atacar, esquiva. Molesto al notar que el toro no quería pelear, El Primero llama a sus asistentes para que lo ataquen. Preocupado, Ferdinand corre y en un momento queda atrapado en una tela roja y termina corriendo por la arena sin ver lo que sucede. Aún más irritado, El Primero intenta agarrar la tela, pero no lo logra y es lanzado por los aires. Cuando regresa, El Primero se lanza contra Ferdinand, pero el toro lo esquiva, como si él fuera el torero. De repente, El Primero golpea a Ferdinand, lo que deja al toro furioso, y levanta al torero con sus poderosos cuernos. Sin embargo, al mirar al suelo y ver que estaba pisando una flor, Ferdinand recuerda su pasado y decide no atacar a El Primero. Al principio, El Primero se retira, y Ferdinand aprovecha para oler la flor como solía hacerlo en el pasado. Poco después, El Primero regresa con una espada y se prepara para atacar al toro. Decidido a no contraatacar, Ferdinand se sienta en el suelo, y al ver ese gesto, el público comienza a gritar, exigiendo que el torero no le haga daño. Al principio, El Primero se niega, ya que considera esa batalla como la más importante de su vida. Sin embargo, al ver que el público no quiere que ataque a Ferdinand, termina rindiéndose y sale de la arena. Eventualmente, Nina entra a la arena, llenando de alegría a Ferdinand. Enseguida, el público comienza a lanzar flores al ruedo, demostrando cariño hacia el toro. Poco después, los demás toros llegan para ayudar a Ferdinand, pero pronto se dan cuenta de que el evento ya ha terminado. Además, los toros finalmente comienzan a respetar a Ferdinand, al notar que venció al torero sin necesidad de pelear. Más tarde, Moreno decide dejar de ser el dueño de la Casa del Toro y lleva a Ferdinand, junto con los demás, a vivir tranquilamente con Nina y su padre. Al ver a la cabra Lupe, Nina queda encantada, diciendo que es adorable. En la escena final, Ferdinand camina hacia su árbol favorito, aquel donde solía admirar el horizonte cuando era pequeño. Luego, el toro huele algunas flores y se da cuenta de que su verdadero propósito nunca fue entrar en batallas, sino ser quien realmente es. Al mirar el horizonte, Ferdinand se siente feliz, y poco después, sus amigos aparecen y se reúnen con él. Así, todos admiran juntos el paisaje del horizonte, y con eso, la película termina. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.